Hola iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a el culto desde casa. De verdad, qué bendición, aún en la distancia, poder compartir ahí en familia. Si bien sabemos que la iglesia somos nosotros, que estamos gozosos, tenemos pasión y sin importar cuál sea la dificultad, Dios sigue manifestándose, Dios sigue obrando. De verdad que podamos gozarnos de este momento y entregarle a Él eso que se merece, la alabanza, la oración y la exaltación. Sabemos que el Espíritu de Dios está en este lugar, iglesia, que se moverá con poder. ¿Verdad? Anhela y pide al Espíritu de Dios que descienda en tus corazones. Dile, te anhelo, te deseo. Camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Digamos que te anhelamos, Dios. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevarle un color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Amén, Señor, porque tu presencia está en este lugar, Señor. Tu Espíritu desciende y se mueve con poder, Señor. Y es ahí donde tú estás. Recuerda que una vez más Dios volverá. Una vez más tú en mí, ayudándome. 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 Iglesia, Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. dame más, iglesia. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por
estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí. Amén, Señor, gracias porque tú estás en este lugar, Señor, ayudándonos, Señor, consolándonos, Señor, en momentos de intranquilidad, Señor. Tú nunca dejas de moverte con poder, Señor. Tu Espíritu está aquí, Señor, y nos gozamos, Señor, en tu presencia, aún desde la distancia, Señor. Nuestros hogares, Señor. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Dilo, iglesia. Gracias por estar aquí, por estar Agradecer a Dios, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. tú estás aquí, Señor, una vez más, y te mueves con poder, mi Dios. Amén, Señor, tú eres santo, Señor, y nos glorificamos, Señor, en tu nombre, Señor. Porque tú nos ayudas, Señor, tú nos provees, Señor, cada día, Señor. Muy bien, iglesia, un aplauso, Señor, ahí gozosos en nuestros hogares con nuestra familia. Como dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, iglesia, de verdad que podamos agarrar esta palabra y confiar en ella, iglesia. Reconociendo y entendiendo que Dios escucha nuestras peticiones, ahí donde estamos clamando día a día por esta nación. Dios vendrá y sanará nuestra tierra, iglesia. Amén, de verdad, confiemos, creamos y tengamos fe en su palabra, que es viva, que es real. Invitamos a Dios que desciende, que venga a este lugar, iglesia, que se mueva con poder. Bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu,
Avívanos, te anhelamos, Dios. Te anhelamos, Señor, anhelamos tu presencia en este lugar, Señor. Que tú estás aquí, Señor, moviendo con poder. Santo eres tú, Señor. Que se abra el cielo, Señor, en este lugar, Señor, en este justo momento, Señor. Que tu gloria y que tu Espíritu, Señor, descienda, mi Dios. Santo eres tú, Señor. Que se abra el cielo, mi Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se No hay abre cielo el cerrado, se abre. muévete, Tu reino se Señor, mueve aquí. venga aquí tu En ti está reino, nuestra esperanza. oh Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. muévete, Tu reino se mueve aquí. venga aquí En tu ti reino, está nuestra esperanza. oh Oh gran Dios, oh gran Dios. no hay cielo Cerrado se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Grande iglesia, ahí donde tú estás, iglesia. Que la presencia de Dios descienda en este lugar. Grande iglesia, porque su Espíritu renueve tu interior, iglesia. Declara que no hay cielo cerrado, iglesia. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh Una gran vez más, iglesia, no hay cielo Dios. cerrado. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Toda esta iglesia declara su poder. El Espíritu Santo ministre en tu vida, iglesia. Recuerda que no hay cielo cerrado, que la gloria de Dios está en este lugar. Se está moviendo con poder en tu vida, en tu hogar, en este momento, iglesia. Amén. Un aplauso al Señor porque Él es santo, iglesia. No duerme el que te cuida, iglesia. De verdad, tenlo presente. En el hueco de su mano, Él nos protege, Él nos cuida. Amén, iglesia.
En el hueco de tu mano nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria, Y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardia y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. me sostienes con tu diestra, te considero mi defensa, tú siempre acudes en mi ayuda. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que en sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardia y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Amén, iglesia, corremos al refugio de nuestro Dios, iglesia, quien nos rodea ese poderoso gigante. Santo es el Señor, digno de toda gloria y toda honra, iglesia. Cántalo con convicción, iglesia. Quien me rodea es el poderoso gigante. Quien me rodea es invencible, es el más grande. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardia y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Amén, iglesia. No duerme el que te cuida, iglesia. Aún a pesar de cualquier dificultad, Él siempre está, ha estado y estará ahí, iglesia. Amén, iglesia. Y como dice Efesios 3:19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprender todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios, iglesia. De verdad creamos esta palabra, creamos que Dios anhela y desea que experimentemos su gran amor. Anhela y desea que estemos delante de Él, que vayamos delante de Él y gocemos de la plenitud que Él nos puede brindar, iglesia. En el nombre de Tomás Jesucristo, de verdad, en este momento entra un tiempo de ministración, iglesia, donde Dios pueda hablarte a través de esta canción. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas.
dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, ruego, permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí. Deseo, muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí. Amén, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Que tú eres santo, Señor, digno de toda gloria y de toda honra. Tu presencia en este lugar, Señor. Dichoso el que tiene en ti, Señor, su fortaleza, mi Dios. Dichoso el que tiene en ti Su fortaleza, En medio de la aflicción, mi Dios. en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestra fuerza, Señor. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego, permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Amén, Señor, es nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo, Señor, cada día, Señor, deleitarnos en tu presencia, mi Dios. Santo, santo y digno eres tú, Señor, de toda gloria y de toda honra, Señor. Gracias porque nos permite tener estos tiempos, Señor, de familia, Señor. Porque nada ni nadie nos impide, Señor, deleitarnos en tu presencia, Señor. Aún a pesar de las dificultades, Señor. Aún a pesar de todo, Señor, tú sigues aquí, Señor.
Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, alabarte y exaltarte como tú te lo mereces, mi Dios. Porque podamos entregarte a ti la alabanza y la exaltación, Señor. Anhelamos, Señor, deseamos, Señor, estar en tu presencia, mi Dios. De verdad, que nos pueda, Señor, tú hablar, Señor, en el tiempo, Señor, de la palabra, Señor. Ministra, Señor, dirige, Señor, redarguye, Señor, y habla en lo más profundo de nuestros corazones. Amén, iglesia, ahí donde tú estás, bríndale un fuerte aplauso al Señor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. De nuevo nos encontramos, hermanos, amigos, familias. Qué rico que nos encontremos de nuevo en las familias en casa. Muy bien, la iglesia en casa con las familias en casa. Muy bien. Es un privilegio volvernos a encontrar en este tiempo, de esta forma. Y pues ya han pasado casi 8 días de estar encerrados. No sé cómo se sienten ustedes, pues ha sido una experiencia grande y diferente para todos, un desafío, pero son tiempos de relacionarnos, de compartir, de tener creatividad, de hacer otras cosas, ¿no? Mientras trabajamos también, hay muchas cosas que hacer. Muy bien, no siendo más, vamos a comenzar en materia. He titulado esta palabra que el Señor ha dado a nosotros para compartir con la iglesia, y le he puesto por título Entrenados para la batalla. Entrenados para la batalla. Pues ya hemos tocado temas, hemos oído muchos temas acerca de las batallas, de las guerras, y en la Biblia también encontramos infinidad de batallas y guerras. Y el Señor Dios Todopoderoso siempre ha sido el artífice en su palabra como Dios, como uno de los atributos que Él tiene, Jehová Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. Y es uno de los atributos muy grandes y poderosos que Él muestra en su palabra, que sigue mostrando hasta hoy. Es un Dios de batallas, de guerras. Y si es Dios de los ejércitos, entonces también es porque hay ejércitos. Y si hay ejércitos, es porque hay batallas, hay guerras. Entonces, por eso le coloqué a esta prédica, entrenados para la batalla. Y una de las frases más conocidas en la Biblia sobre el campo de batalla la encontramos en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Antes de leer esta palabra, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Esta palabra, que sea Él mismo, su Espíritu Santo, discerniéndonos la palabra para nosotros entenderla. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana preciosa. Gracias por este tiempo que tenemos de compartir por este medio virtual, Señor. Gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra nunca llega vacía, Señor. Esa palabra poderosa de un Dios de los ejércitos, un Dios todopoderoso que nos está entrenando, nos está capacitando para el día de la batalla, para el día de la guerra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que contigo tenemos la victoria asegurada. Tú eres un vencedor. Siempre, Señor, nos has demostrado las victorias que tú tienes con tu pueblo, con tus escogidos, Señor, que seguimos tus parámetros, tus mandamientos, Señor. Colocamos cada una de las familias, de los hogares, Señor, cada hombre, cada mujer, cada niño, Señor, en tus manos, y que esta palabra, Señor, sea llegando a lo profundo del corazón. Gracias te damos, Rey, y también en este día que tenemos el privilegio también de compartir la cena del Señor en nuestros hogares, en familia, y desde ya nos estamos preparando por este tiempo precioso. Gracias te damos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer esta porción de la palabra. Les decía que en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Son muy conocidas las historias y solo vamos a leer este versículo que dice aquí: David le respondió al filisteo, al gigante filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y esa es una de las frases famosísimas que encontramos de una guerra, de un hombre guerrero. Y ya sabemos que en ese momento David era un jovencito que cuidaba ovejas, pero mientras cuidaba las ovejas también
se enfrentaba a osos, a leones, a fieras que venían a atacar a sus ovejas mansas. Entonces eso le dio un entrenamiento para un día, muy jovencito, estar frente a un gigante que desafió al pueblo de Israel a pelea y que era muy temido por todos. Pero vemos cómo él le respondió: tú vienes a mí con jabalina, con armamento, con todo ese poderío y estrategias militares, pero yo vengo en el nombre poderoso del Señor de los ejércitos celestiales, el Señor de los ejércitos de los escuadrones de Israel. Y esa fue una respuesta impresionante que hizo temblar a los ejércitos. Y después la historia es impresionante, usted la puede leer toda en la casa, ahí en el capítulo 17 de Primera de Samuel. Léala en la casa con sus hijos y pídale discernimiento al Señor para leer cómo el Señor le dio la victoria a David y a todo su ejército y a Israel. Muy bien, era como una introducción acerca de esta parte del Señor Jehová de los ejércitos. No podíamos dejar que faltara este versículo tan famoso. Muy bien, entonces Dios es un Dios de escuadrones, es un Dios de guerra, es un Dios de ejércitos y nos da la victoria. Él es vencedor. También en la Biblia encontramos a Jesucristo como un guerrero. Vamos a mirar ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Ahí en su Biblia, ya sabemos que estamos con nuestra Biblia en la casa, con el cuaderno, con el lapicero, y vamos a escribir todas las citas bíblicas para que usted las repase con su familia allí en casa. Y dice así entonces el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 hasta el 16. Vamos a ver a Jesucristo como guerrero. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Mira eso. Sus ojos eran como llamas de fuego, llevaba muchas coronas en la cabeza, tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre por el lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es Jesucristo, el Rey de los ejércitos, los celestiales también. Entonces vemos cómo la Biblia nos habla de la divinidad, del poderío de nuestro Dios, de Jesucristo como Rey también de los ejércitos. Nosotros, los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, nos hemos enlistado en el ejército de Dios. Ese fue un cambio que hicimos nosotros. Voluntariamente le dijimos al Señor: yo quiero pertenecer a tu ejército. Y le dijimos: tú vas a ser el rey de mi vida y yo seré uno de tus soldados. Así que nos comprometimos a un entrenamiento de parte de Él. Y ahí nos dejó el manual para entrenarnos y vamos a pasar muchas batallas porque estamos en el ejército de Él. Muy bien, hay unas características de un soldado y aquí les voy a nombrar algunas, ¿no? Yo tuve el privilegio de prestar el servicio militar y fue un tiempo muy hermoso, muy bonito, donde pude aprender muchas cosas. Y unas de estas características son, el soldado sabe a qué batallón o a qué regimiento pertenece. Eso es lo primero que él sabe, dónde entra y cómo se llama su batallón al cual empezó a pertenecer en el momento que se enlistó en las filas militares de su ejército. Segundo, usa un uniforme que lo identifica. Usa un uniforme que lo identifica y lo diferencia de otros ejércitos, de otras fuerzas militares. Entonces ya no se sabe si pertenece a la Fuerza Aérea, si pertenece a la Fuerza Naval, si pertenece al Ejército, a la Policía.
En fin, su uniforme lo identifica. Tercero, tiene un rango de mando. Como soldado, entra al ejército y adquiere un rango de autoridad. El soldado tiene toda la autoridad del ejército. Nosotros como colombianos, cuando entramos en la lista del ejército, adquirimos autoridad. Por eso usted tiene que respetar a un soldado cuando lo ve en la calle, cuando está armado, porque él tiene toda la cobertura de la autoridad como una fuerza militar del país. Entonces adquiere un rango de mando. También tiene una función, cuarto, tiene una función dentro del batallón. Dentro del batallón, él específicamente empieza a cumplir una función. También dentro de su pelotón o escuadrón, y también cumple una función como compañero. Allá es donde hay un término que se utiliza, el lanza o el compañero de batalla que se cuida la espalda con él. Esa es una función. También, quinto, está sometido bajo autoridad. Cuando entra en el ejército, usted debe limitarse a conocer las autoridades y a obedecer. Eso, está bajo autoridad, y de ahí escalando los rangos, todos están bajo autoridad. Sexto, trabaja en equipo. Cuando entra de soldado, él no va a ser un cuzumbo solo por ahí, no, trabaja en equipo todo el tiempo, y todo el tiempo se va a estar moviendo en un escuadrón. Ese es como lo mínimo que se va a mover allá, un escuadrón, y va a estar desde que entra hasta que sale de su servicio militar, y si sigue la carrera también seguirá dentro de un grupo, no está solo nunca, siempre está con un grupo. Séptimo, es disciplinado, entra en una disciplina rigurosa, y allí se adquieren tareas, hay horarios por cumplir, y también, pues igual también tienen descansos para cumplir. Entonces hay disciplina. La disciplina es uno de los elementos muy prácticos que se ven allí en el ejército. Y octavo, siempre está en forma, desde que amanece hasta que anochece está haciendo ejercicio, siempre está atlético, porque necesita tener fortaleza, destreza, habilidad, estar con estado físico para el momento que haya una batalla o una guerra. Siempre hay ejercicio, buena alimentación y preparado para lo que sea. Entonces, esas son unas características muy importantes que nosotros tenemos que aprender como soldados de Jesucristo. Y es una lista muy parecida a la que nosotros encontramos en la palabra y a la cual debemos estar sometidos. Entonces vamos a profundizar un poquito más en esto y vamos a ver unas citas bíblicas que nos van a ayudar. Entonces, primero, saque unos punticos para que tengamos en cuenta ahí. Si usted está escribiendo, anote. Primero, hay sudor, sufrimiento y sangre. Cuando yo me enlisto en el ejército como soldado, enfrento sudor, sufrimiento y sangre. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Vemos entonces que hay que enfrentar y soportar sufrimientos y dificultades. A eso se somete el soldado cuando se enlista. A eso nos hemos sometido nosotros como soldados del ejército de Dios. Estamos listos para enfrentar dificultades, para enfrentar situaciones, sufrimientos y aún si fuese sangre. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, como un soldado ejemplar, como un capitán, nos demostró esto. Todo el tiempo enfrentando los sufrimientos, el sudor con lo que cargó su cruz y la sangre que derramó. Entonces es un ejemplo puntual. Al entrar entonces en este ejército, muchas cosas se vienen en contra nuestra. Muchas personas se vienen en contra nuestra a causa de Cristo. Eso causa sufrimiento, causa sudor, desgaste. Muchos amigos, muchas familias, jefes, todos que se vienen en contra porque aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y nos comprometimos a entrar en estas filas, y es
una de las cosas que vamos a enfrentar de primero cuando nos enlistamos en el ejército de Cristo. Entonces, el gran camino comienza con la formación de nuestro carácter. Eso es formación de carácter. Cuando entramos en el ejército, empieza una carrera de formación de carácter. Pues yo vengo de mi casa muy cómodo, muy consentido, todo así, pero allí, cuando me enlisto en el ejército, las cosas cambian. Ahí ya no soy yo el que va a exigir, va a mandar, sino que me tengo que someter y van a cambiar todas las cosas. Eso empieza a formar mi carácter y mi temple. Así es, a la entrada del ejército con Cristo, nosotros empezamos a ser transformados en nuestro carácter y empezamos a formar un carácter direccionado hacia la batalla, hacia la guerra, soldados. Y esos soldados siempre están firmes y listos. Ese es un comienzo. Entonces, formación de carácter en medio de esto. Esa formación de carácter y empieza el gran camino para llegar ¿a qué? A llegar a la altura de Cristo, el capitán nuestro. Esa es nuestra meta, llegar a su altura. Entonces hay que trabajar muy esmeradamente, perseverante y sin queja, sino sometiéndose. Entonces muy bien, sudor, sufrimiento y sangre para comenzar. Cuando un civil se une al ejército, cambia toda su vida, todo ese ritmo de vida cambia la forma de peluquearse, porque allí lo primero que hacen es raparle la cabeza, darle un uniforme, entonces cambia su ropa, sus perspectivas tienen que cambiar. Ahora su visión es entrar y trabajar y defender la nación. Hay un juramento que se hace de defender la nación a costa aún de nuestra vida. Eso se hace allí en juramento, a costa de nuestra sangre. Entonces nos comprometemos, cambia nuestra perspectiva. Ya no estamos pensando en otras cosas diferentes, negocios, familiares. Sí, vienen a nuestra mente, pero nosotros estamos enfocados en lo que entramos a hacer. Ese es como un régimen militar que tenemos allí. Cambian las metas, cambian los propósitos. Cuando nosotros nos enlistamos en el ejército de Dios, cambia nuestra perspectiva. Y hay un gran problema, que nosotros nos enlistamos en el ejército de Dios, de Jesucristo, y seguimos con las mismas perspectivas nuestras. Pero al enlistarnos en el ejército de Cristo, nosotros tenemos que tener otras perspectivas y dejarnos llevar por su palabra, bajo su mando, lo que Él nos dice, nuestro capitán nos dice, y someternos a Él. El error es que hemos entrado en las filas, pero hemos hecho lo que hemos querido, y ese es un gran error. Por eso tenemos que cambiar la forma de pensar si estamos enlistados en el ejército de Jesucristo. Entonces, allí vemos cómo siguen cambiando las cosas. Muy bien. Segundo, el buen soldado aprende la disciplina. El buen soldado aprende la disciplina. Vamos a mirar en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27. Aquí lo tengo. 1 Corintios 9:27. Dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y ese es el temor de Pablo. Entonces entrena y predica unas cosas, y él tiene temor y temblor de cumplir lo que está predicando para no ser diferente a lo que está hablando, para que haya armonía en lo que predica, que también lo viva y lo aplique. Esto está haciendo ver a la iglesia de Corinto que tiene que tener disciplina. Entonces el soldado adquiere disciplina. Disciplino mi cuerpo. El soldado debe ser disciplinado con todas sus cosas. El soldado aprende disciplina a la hora de levantarse. Ya tiene una hora fija que al sonar la trompeta, la diana, él se tira de su cama y está listo, porque ya tiene su oído disciplinado para la levantada en el tiempo que está en su servicio militar. Y si es una carrera militar, toda la vida está en su mente la hora de levantada, porque es disciplina que ha adquirido, ¿sí? También el aseo, una disciplina en tener todo pulcro. Me acuerdo cuando estaba en el ejército, tenía que tener la cama bien tendida, bien tensionada, las sábanas que tiraban una moneda y tenía que saltar,
Todo tenía que estar pulcro, no sucio, limpio todo, porque nosotros mismos teníamos que lavar. Nuestros uniformes tenían que estar pulcros, las botas tenían que estar brillantes. La disciplina implica esfuerzo y sacrificio. El soldado de Cristo debe ser muy disciplinado, y más cuando tiene tanta gente alrededor. Disciplina para orar, disciplina para leer la palabra de Dios, disciplina para congregarse. Pues ahora no nos estamos congregando, entonces, pero disciplina para congregar el hogar, para la familia, tener un día de familia, en la semana la lectura, los devocionales. Eso es disciplina que hay que tener. Hay que testificar, hablar la palabra, testimonios de la vida, de lo que Jesús ha hecho en mi vida, compartir con otros. Eso requiere de esfuerzo y sacrificio. Esa es la disciplina que como soldados hemos adquirido nosotros y necesitamos hacerlo. Pertenecemos a ese ejército y Él nos ha dicho que lo hagamos. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Somos parte de ese ejército. Muy bien. Tercer punto. Recibe órdenes y las cumple. Mira esto. Esto sí es como disonante para nosotros con este orgullo y este temperamento que tenemos en esta tierra, esa naturaleza humana que tenemos. Recibe órdenes y las cumple. Tremendo. En Lucas 7, capítulo 7, versículos 7 al 9, vamos a mirar Lucas. Aquí lo tengo, Lucas 7. Lucas capítulo 7, versículo del 7 al 9. Dice, esta es la historia del oficial romano. Dice, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan, y ellos van, o vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Y ahí está un hombre dando un ejemplo, un hombre soldado, un militar, diciendo que él reconoce la autoridad de Jesús y le está pidiendo que sane a su esclavo, ¿sí? Y mira ese conducto de autoridad que él entiende y ve a Jesús como una autoridad tan grande que solamente necesita decir la palabra y él irá corriendo a cumplir lo que Jesús le diga. Este es un gran ejemplo. Entonces, recibe órdenes y las cumple. Qué gran enseñanza de Jesús. Él mismo enseñó que siempre Él estaba bajo autoridad. Jesús siempre estaba diciendo, yo hago lo que el Padre me dijo que hiciera. ¿Sí? Siempre estaba enseñando este principio de la autoridad. Por ende, esto era lo que daba la autoridad a Jesús, el sometimiento. Los demonios y todos los espíritus se sujetaban a Jesús porque sabían que Él siempre estaba sometido bajo la autoridad. Hoy sigue en pie este mismo principio, eso no ha cambiado. Estar bajo autoridad me da autoridad. Cuando entramos en ese ejército de Jesucristo y nos sometemos a Él y a su palabra, estamos adquiriendo autoridad para operar en ese mundo espiritual. Estamos adquiriendo autoridad porque estamos sometidos. Entonces, recibo órdenes, las acato y las cumplo. Ese es un principio muy grande. Una persona, un soldado, para llegar a ser general, primero él tiene que ser un soldado. Un general primero tiene que ser un soldado, estar bajo autoridad, someterse, disciplina y por muchos años ir escalando hasta lograr ser un general. De ahí en adelante él ya adquiere mucha autoridad y puede ordenar porque adquiere también estrategia, se vuelve un estratega porque siempre estuvo bajo autoridad y ahora está dando órdenes para que se cumplan. Pero es toda una carrera de disciplina, de sacrificio, de autoridad, de sudor, de sufrimiento, de pasar por todas para estar ahí. Y aún allá
tiene que estar preparado como un soldado para seguir recibiendo órdenes también. Allí también recibe. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que nos sometamos a lo que dice ella, no la cuestionemos, no debemos cuestionar la palabra. Si aquí hay órdenes y mandamientos para que nosotros los cumplamos, ¿por qué vamos a objetarlos? Vamos a obedecerlos y a cumplirlos. A eso nos hemos sometido cuando dijimos: Jesucristo, entramos en el ejército tuyo. Muy bien, bueno, hemos llegado a 3 puntos y el tiempo se nos está acabando. Tenemos que tener este tiempo precioso de participar de la Santa Cena y vamos a dejar los otros 3 puntos para la próxima. Entonces, esté muy pendiente, continúe ahí muy atento con su agenda, con su libro, su cuaderno, la Biblia, para que escriba y que podamos continuar en este proceso de entrenamiento. El final, la segunda parte es muy buena porque vamos a terminar con esta parte del soldado entrenado para el día de la batalla, para el día de la guerra, que es un continuo trabajo paso por paso. Entonces, muy bien, vamos a tener este tiempo. Yo invito a mi esposa por este lado para que tengamos una lectura de la palabra, para participar de la Cena del Señor. Allí usted se alista para que comparta el pan y la copa del jugo de uvas. Si usted es muy difícil conseguir el jugo de uva, pues hágalo con un fruto diferente, un extracto de una fruta, y pueda usted tener poder participar, pero no deje de hacerlo. Este es un acto precioso y aquí está en la palabra. Mi esposa va a leer. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ponerle el micrófono para que Buenos días a todos. El Señor les bendiga y qué rico poderlos saludar a través de este medio. Iglesia, quédate en casa. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 11, del 23 al 33. Dice así: Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: Esto es mi cuerpo, por el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa, el Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Así que, mis amados hermanos, cuando se reúnan para la cena del Señor, espérense unos a otros. Si de veras tienen hambre, que cada uno coma en su casa, a fin de no traer juicio sobre ustedes mismos cuando se reúnan. Les daré instrucciones sobre los demás asuntos después de mi llegada. Entonces, aquí tenemos la copa que representa el vino y vamos a orar por este vino. Señor, te damos gracias, Señor, por este vino que representa
esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque a través de esa sangre, Señor, tú nos limpiaste de todo pecado, Señor. Gracias porque esa sangre que derramaste, enviaste sanidad a nuestro cuerpo, Señor. Gracias porque esta copa es la copa de bendición y hoy la tomamos en acción de gracias, recordando lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Gracias, Jesús, por morir por nosotros. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por sanarnos, por limpiarnos. Y gracias por darnos el regalo más grande, que es el regalo de la salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. También tomamos el pan que representa el cuerpo molido en la cruz. Señor, gracias por este pan, Señor, que tomamos, Señor, en memoria de ti, Señor. Gracias por ese cuerpo molido en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Allá en sus casas ustedes pueden tomar el vino y tomar. Pueden hacerlo con mucha fe, con mucha alegría. Compartan allí el pan con su familia, con sus hijos, los cónyuges, las esposas con los esposos con la esposa. Compartan el pan y enséñenle a sus hijos qué es el acto que están participando como familia. Este acto hay que explicárselo a los chiquitos, a los pequeños, de que estamos haciendo algo con mucha alegría. Vamos a tomarlo con acción de gracias. Gracias, Señor. Participa del pan. Amén. Gracias, Señor. Esta es una orden que estamos cumpliendo como soldados del ejército de Dios. Vamos a darle gracias, vamos a cerrar este tiempo agradeciéndole al Señor por lo que nos ha permitido participar de ese privilegio, de esta ordenanza que Él mismo dejó establecida, que tomemos y cada vez que lo hagamos, que participemos de esta cena, estamos recordando su muerte, la estamos recordando, la muerte de Cristo y la victoria en la cruz del Calvario. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido en el día de hoy. Gracias por cada familia que ha participado de la cena del Señor. Gracias por el partimiento del pan, Señor, que desde esa ordenanza que tú dejaste, que hacías con tus amigos cuando estuviste en la tierra y dejaste establecido que lo cumpliéramos hasta el último día de nuestros días en la tierra, Señor, porque luego lo haríamos en la cena del Cordero, allí donde tú mismo servirías en la mesa, Señor. Gracias por esta copa, gracias por este pan. Te damos la gloria por cada familia, Señor, los bendecimos y que este acto también sirve de bendición, de recordar que Jesucristo llevó en la cruz del Calvario nuestra enfermedad, la maldición, la tristeza, el engaño, la muerte, todo fue cargado allí por nuestro Cristo y nos dio la victoria. Y somos sus soldados de su ejército, pertenecemos al ejército de los cielos. Gracias te damos, Dios, bendecimos las familias, bendecimos este día y todo el tiempo que el Señor nos permita estar entrenándonos para el día de la batalla y de la guerra. Gracias, Señor, tú eres Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Gracias, Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén. Estamos despedidos, Dios les bendiga, Dios les guarde y en el próximo domingo nos vemos con la segunda parte de este tema del entrenamiento para la batalla. Dios les guarde. Dios les bendiga. Adiós. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban.
los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, puedo permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos que alaban, Los que contemplan, Señor. los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Amén, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Que tú eres santo, Señor, digno de toda gloria y de toda honra. Tu presencia es de este lugar, Señor. Dichoso el que tiene en ti, Señor, su fortaleza. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, mi Dios. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestra fuerza, Señor. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. En ti, Dichoso, Señor. dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. En ti, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Amén, Señor, es nuestro deseo, Señor, nuestro anhelo,